todos con, Dios nos ama a todos con un amor eterno, con un amor inagotable, pero Él también es justo. Entonces, a mí me impresiona ver que no puedo manipular a Dios, que no puedo torcer su voluntad y como torcerle el brazo a Dios, como cuando uno era con la mamá tratando de hacerla cambiar de cambiar de opinión. parecer. Así es. Y miren que si vemos a los hijos de Aarón, eran personas que Dios había elegido para, para estar allí en el altar, para ministrar, ¿sí? Para adorar. Sin embargo, ellos quisieron hacer las cosas a su manera. Y a veces nos pasa esto, queremos hacer las cosas a nuestra manera, adorar como nos parece, ¿sí? Como creemos que está bien, pero no como a Dios le agrada, no como Dios lo pide. En ese tiempo Dios había establecido un orden, había establecido unas características de cómo se debía ministrar, cómo se debía adorar, presentar ese incienso o ese sacrificio a Dios. Pero ellos lo hicieron no como Dios lo había pedido. Y en este tiempo nos puede pasar que queramos hacer las cosas, no, a mí me parece que así de esta manera está bien y tal vez no es como Dios quiere. Y presentar fuego extraño. Sobre todo es el hacer las cosas a nuestra manera, ¿cierto? Como a mí me parece que es así, pero eso también me lleva a pensar que necesitamos estudiar mucho la palabra de Dios para saber cuál es la manera de Él y no suponer que la manera de Él es la manera que yo creo que es, ¿no? Bueno, vamos a compartir con ustedes la presentación de nuevo. Y vamos a leer de nuevo esta historia. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Ar, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y uno pensaría, ¿por qué era fuego extraño? Si pusieron el incienso, el incensario, le prendieron fuego y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Y ellos estaban habilitados para hacerlo porque eran levitas y eran Mm, habilitados, ¿no? exacto. Pero aquí dice que él nunca les mandó. Entonces, lo que muestra el versículo es que eh, Nadab y Abiú hicieron algo que Dios nunca les había mandado, o hicieron algo fuera de tiempo, o ellos ofrecieron un fuego que, que nació de una motivación incorrecta en su corazón. Dice que él nunca les mandó. Entonces, es muy importante estar, pidámosle al Señor en esta hora, Papá Espíritu Santo, quiero que oremos. Espíritu Santo, muéstranos y ayúdanos a estar en el momento oportuno, a ofrecerte adoración en el momento oportuno y a hacer las cosas con una motivación correcta, Señor. Examina nuestro corazón y ayúdanos a tener motivaciones correctas cuando estamos en el altar, danzando, cantando o interpretando algún instrumento, Dios, porque no queremos ofrecer delante de ti fuego extraño, sino queremos, Señor, siempre adorarte en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a ver más adelante cuando vamos a ver acerca de derribar gigantes. ¿Cuáles son esos gigantes que también en algún momento son fuego extraño, que nos hacen caer? O sea, que no derribar a esos gigantes nos llevan a ofrecer a Dios fuego extraño. Y, de- y por ende ser falsos adoradores, entrar en una falsa adoración. Ujú, así es. Vamos a ver una segunda historia, un segundo ejemplo de alguien que fue elegido por Dios, ungido por Dios, pero que tenía unos gigantes emocionales que le impidieron que por no vencerlos
Le impidieron hacer la voluntad de Dios y lo llevaron a ofrecer una falsa adoración. Y, Así es, y estamos hablando de Saúl. Saúl. Así es, esta palabra dice en Primera de Samuel, dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ¿sí? Dice Saúl, me dije a mí mismo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces, miremos que en este pasaje hay varias cositas. En Primera de Samuel 13, Sí, versículo 11, miremos cositas muy interesantes. Primero, viene el profeta y le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl dice, vi que el pueblo desertaba, tú no venías, los filisteos estaban reunidos en mi contra, y me dije a mí mismo, o sea, no busqué a Dios, no le pregunté al Señor, no le pregunté al Espíritu Santo, sino que yo mismo me dije, ahora van a descender los filisteos contra mí. Entonces, ¿qué despertó en Saúl su actitud? Miedo, ¿cierto? Había miedo en el corazón de Saúl, había temor, habían gigantes emocionales que él no pudo vencer. Dice, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Sin embargo, aquí nos enseña la palabra de Dios en esta historia de Saúl, que en el versículo 13 dice que Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. entonces Samuel le dijo a Saúl, estás loco, locamente has hecho. Eh, no hiciste lo que Dios te ordenó. Entonces, impresionante porque en este pasaje vemos que Saúl, esta sola actitud de Saúl, esta sola, vamos a vernos en pantalla, esta sola actitud de Saúl permitió o produjo que Saúl perdiera su posición como rey. Nuevamente había una motivación incorrecta en el corazón de Saúl. El orgullo, ¿cierto? No, yo puedo ofrecer el holocausto, yo no necesito El al profeta. profeta Y para... además porque era el rey. Entonces, como era el rey, pues él pensó que pues podía hacer lo que quisiera. Y a veces podemos pensar, ¿no? Pues yo ya estoy en la alabanza o yo estoy ministrando en las danzas, pues no, o sea, yo ya tengo el derecho de hacer esto como yo quiero, ¿sí? Y Tal mira vez lo que pasó acá, que Saúl dijo, no, Samuel no llega, está demorado. tenía impaciencia, quería, obvio, motivado por el miedo, pero él también quería como salir rápido de ese, digamos, sacrificio que se debía hacer a Dios, de ese momento honorable. Entonces él tampoco le dio la importancia a, al momento del sacrificio. Él pensó que era algo que podía hacer rápido y ya. Entonces no le dio importancia a, a esa adoración que se le iba a rendir a Dios. Y le damos gracias a Papá Dios porque Él nos muestra estos ejemplos, estos espejos. Aquí es donde vemos que la palabra es como un espejo, porque, wow, podemos ver, Dios mío, no, la importancia que tiene el vencer mis emociones, mis gigantes emocionales, porque eso puede
hacer que yo pierda el privilegio de adorar al Señor. Saúl perdió el privilegio de ser rey. Dios definitivamente ya lo sacó del reinado y ya estaba buscando otra persona para que reinara en Israel. Porque Saúl tenía un corazón lleno de orgullo y porque él dijo, no, el profeta llegó tarde, entonces yo voy a hacer lo que haría el profeta, yo lo puedo hacer, yo soy el rey, o sea. Entonces, no sé, de pronto un día decimos, no, tal persona llegó tarde, entonces yo voy a tomar la posición de esa persona porque yo lo puedo hacer. Entonces es muy importante que contemos con nuestras autoridades, preguntemos, no pasemos por encima el uno del otro. Es importante que le preguntemos al Espíritu Santo qué hacer en qué momento. Eh, es importante que todos en la alabanza nos cubramos unos a otros, nos respaldemos, ¿cierto? En la alabanza, en la danza, nos respaldemos el uno al otro. Y bueno, qué importante es esta enseñanza de estos dos ejemplos de falsa adoración. Y ahora vamos a entrar al especial de hoy, que son los gigantes. ¿Cómo derribamos estos gigantes que nos llevan en determinado momento a elevar una falsa adoración o a tener una vida cristiana falsa? Así es. Y quiero hacer como un sondeo acá y quiero preguntarles, cuando escuchan la palabra gigantes, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuando escuchan Algo enorme, grande. grande, bueno, Sí, algo demasiado grande como Goliat. Goliat, sí. ¿Alguien más se le viene a la cabeza a Goliat? Que levante ahí su manita. Resulta Pues no Goliat como tal, pero sí, ay, perdón, pero sí como los cuentos, cuando uno le lee los cuentos a los niños, como el gigante, o sea, un gigante de un cuento, o sea, como un personaje de un cuento, grande. Vale, Carol, sí, así es. Y creo que el ejemplo más representativo en la Biblia de gigantes es Goliat. Siempre creo que hemos escuchado Los la historia. problemas. eh, Sí, Brigitte nos estaba diciendo algo. No, es que yo no puedo hablar, Tamara me está traduciendo. Tamara, Es que se Tamara, quedó sin voz. Tamara, ok. ¿Nos estabas diciendo algo, Tamara? Los problemas. Los problemas. los problemas. Ujú. Así es. Entonces, eh, Inseguridad. inseguridad, muy bien. Y un poco de eso vamos a tocar en estos gigantes. Y quería preguntar acerca de qué se nos venía a la mente. Y, y bueno, Goliat es uno de esos personajes representativos en la Biblia. Y vamos a ver otros gigantes que aparecen en la Biblia y que fueron vencidos por David y por su ejército. Y de estos gigantes vamos a extraer una enseñanza muy, muy especial. De verdad que enhorabuena que ustedes están acá conectados porque lo que vamos a ver a continuación son herramientas muy buenas. Estas herramientas las recibimos en Escuela de Misiones en Cali y para nosotros es una bendición podérselas transmitir a ustedes, compartirlas con ustedes, porque les va a ayudar mucho, estas herramientas les va a ayudar mucho a derribar gigantes emocionales que se nos atraviesan, que son incesantes, porque ellos son incesantes. Esos espíritus inmundos todos los días salen a retarte y a retarme. Los gigantes son luchas internas, no son personas. Como ustedes nos compartían ahorita, la idea que tenemos de gigantes son Problemas. problemas, son también personajes de cuentos, como nos decían, como nos los pintan como personas, pero grandes, que vienen a querer destruir, pero los gigantes son Atemorizan. atemorizar, pero los gigantes son luchas internas. ¿Mm? Y vamos a leer este pasaje, 2 Corintios 7:5. Si ustedes tienen ahí a la mano su Biblia, pueden buscarlo. Yo lo voy a leer aquí
en la Nueva Traducción Viviente y dice, está hablando Pablo diciendo, cuando llegamos a Macedonia no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Entonces, me parece interesante este pasaje porque allí Pablo reconoce también sus debilidades, que tenía temor. Vemos en otros pasajes que en lo físico, en lo externo, ellos, Pablo y sus amigos se enfrentaron persecuciones, fueron apedreados, fueron encarcelados, fueron tratados de una manera fuerte, pero también en este versículo nos dice que todo el tiempo tiene que enfrentar también unos temores internos, unos gigantes emocionales. Y es algo que vivimos todos. Ujú. Gigantes que quieren levantarse, que quieren sobreponerse a nosotros mismos y que si no los controlamos o si no los vencemos, pueden llevarnos a caer en una falsa adoración. Así es. Entonces, vamos a ver cuáles son estos gigantes emocionales. Tomando como ejemplo la vida de David, que David fue un adorador conforme al corazón de Dios, así nos enseña su palabra. La palabra de Dios dice que David se enfrentó a 5 gigantes. Normalmente nosotros aprendemos que David enfrentó a Goliat, pero imagínense que aparte de enfrentar a Goliat, enfrentó a otros gigantes que eran de la familia de Goliat. Y cada uno de esos gigantes representa una lucha interna. Así es. Entonces aquí podemos ver en pantalla cuáles son. Goliat, que representa menosprecio e intimidación. Otro llamado Isbibenov, que representa esa autoconfianza, autosuficiencia y la pereza también. Está otro gigante llamado Saf, que representa cuando no ponemos límites. Un cuarto gigante llamado Lami, que representa el conformismo y la pasividad. Y un quinto gigante que le hemos puesto NN, no porque se llame así, sino porque la Biblia habla de él, pero no menciona su nombre. Pero este gigante representa el orgullo. Entonces, vamos a ver un poco más detenidamente cada uno de ellos, qué representan, pero también al mismo tiempo, cuál es la herramienta que Dios nos da para vencerlos. Entonces, el primero de ellos es Goliat. Goliat. Goliat, primera de Samuel 17, del 48 al 51, dice así. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Bueno, entonces aquí podemos ver esta historia que pues creo que todos conocemos, en la que David no hace caso a esa intimidación de Goliat, a ese menosprecio, y él lo puede vencer. Pero ¿qué es lo que está representando Goliat? ¿Sí? Goliat representa esos momentos cuando sentimos que no somos suficientes, cuando sentimos que no somos capaces, ¿sí? Cuando nuestra identidad es vulnerada, cuando nos intimida ser expuestos. Cuando escogemos escondernos porque nos dicen que no somos suficientes, cuando tenemos ese sentimiento de menosprecio, intimidación, rechazo, eh, eso produce Goliat, eso produce eso que representa Goliat: intimidación, miedo, temor, desprecio, rechazo. Así es. Pero ¿cómo lo vencemos? Si alguna vez te has sentido de esta manera, menospreciado, intimidado, David rehusó verse a sí mismo así.
a través de ese menosprecio de Goliat, porque Goliat alardeaba delante de David y Goliat manifestaba cómo alguno de ellos del pueblo de Dios iba a vencerlo a él si él era grande. Nadie lo iba a vencer. Entonces, Goliat manifestaba ese menosprecio, pero David se vio a través de los ojos de Dios. David se expuso a la presencia de Dios y exponerse a la presencia de Dios nos transforma. Cuando nos escondemos, no somos transformados, pero cuando nos exponemos a la luz, somos transformados. ¿Cómo vencemos a Goliat? Cuando hervimos de amor y pasión por Dios, cuando nuestro corazón está lleno de pasión por el Señor. Así es. Y la manera de apasionarnos por Dios, lo veíamos en otra clase y es pasando tiempo con Él, estando en ese lugar secreto, si lo recuerdan, en ese tiempo a solas con Dios. Allí logramos eh, apasionarnos por Dios, que ese amor crezca, que esa pasión sea cada vez más fuerte. Así es, y también el podernos encontrar en Dios, el poder decir, papá, muéstrame quién soy en ti, quién soy para ti. Miren, Dios a muchos de ustedes, mujeres, hombres, los ve como esos guerreros. Si nos damos cuenta en este pasaje de 1 Samuel 17, David no tenía arma, no tenía armadura. David no tenía una armadura. David no tenía armadura y Saúl incluso dio la orden para poner su armadura en David, pero David no se sentía cómodo con esa armadura. Y David, aunque no tenía armadura de humano, él sabía que Jehová de los ejércitos iba delante de él. Él fue osado, él fue valiente, porque sabía cuál era su identidad en Dios, porque sabía que Dios lo había respaldado matando leones, osos, defendiendo a las ovejitas. Entonces él sabía cuál era su lugar en el Señor. Saber cuál es nuestra identidad en Dios nos va a ayudar a vencer a Goliat. Si comparamos de pronto la actitud de David con la actitud que tuvo Saúl, Saúl también estaba teniendo temor o estaba siendo intimidado porque venía el ejército filisteo y él lo que tomó fue una actitud egoísta porque quiso hacer las cosas a su manera y olvidó cuál era su identidad en Dios, olvidó que era Dios quien peleaba por él. Pero David no lo hizo así. David reconoció que Dios estaba con él y que Dios era el que peleaba por él. Así es. Y bueno, vamos a ver el siguiente gigante. Así es que bueno, cuando estemos en la adoración, en las danzas, en la alabanza, interpretando un instrumento o cantando al Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en una tarima, en el púlpito, ¿sí? Cuando estemos allí y venga ese Goliat a decirte, no lo puedes hacer, no estudiaste bien la canción, no te sabes la letra. Peleaste con tu esposo, peleaste con tus hijos, peleaste con tus papás. ¿Cómo vas a adorar así? En ese momento vas a vencer a Goliat colocándote en una posición de hija y de hijo como lo hizo David, sabiendo quién es el que pelea tus batallas y que quien perdona tu vida y tu transgresión es Dios y puedes acercarte a Él con un corazón contrito y humillado. Segunda de Samuel 21 del 15 al 16 nos enseña así. Y se volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. Eisbibenob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Entonces aquí vemos en escena un nuevo gigante
que pues nos menciona que una característica se supone que tenía mucha fuerza porque llevaba una lanza muy pesada, ¿cierto? 300 ciclos de bronce. Y bueno, él intentó matar a David, ¿sí? Se levanta este gigante que quiere matarnos. Y este gigante Isbibenov tenía una espada nueva, ¿sí? Y eso quiere decir que el enemigo siempre va a tratar de venir con nuevas cosas para alejarnos de Papá Dios, para producir en nos, que nosotros produzcamos una alabanza y una adoración falsa. Y este Isbibenov representa la zona de confort y el confiarse. Recordemos que ahí dice la palabra que David estaba cansado. Así es. Resulta que recuerdo que en clases anteriores les mencionaba que el enemigo cuando ve que no puede tumbarte haciéndote pecar, él va a tratar de distraerte o hacer que tú te relajes. Y aquí es cuando aparece este gigante que te lleva a confiarte y a pensar que estás en una zona de confort y que no tienes que ir más allá. Nos pasa cuando nos llega el cansancio, estamos llenos de tantas actividades, ¿verdad? Miren, nosotros escuchábamos una entrevista que le hicieron a Billy Graham, un evangelista muy y un siervo de Dios, pues con mucha autoridad en el Evangelio. Y le decían, bueno, si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué cambiarías de tu vida? Y Billy Graham dijo, yo realizaría menos eventos, organizaría menos eventos y pasaría más tiempo con Dios, pasaría más tiempo en la presencia del Señor. Entonces a veces estamos llenos de tanto, eso nos hace reflexionar, que a veces estábamos llenos de tantas actividades, de tanto servicio, de tantas cosas, que llega el cansancio y la tristeza a atacarnos y es este gigante Isbibenov con el cansancio, dice la palabra de Dios que David estaba cansado. David estaba cansado y vino Isbibenov a tratar de matar a David. Entonces, cuando subestimamos los retos, nos confiamos, cuando hacemos todo por costumbre y sin importar cómo me sienta, cuando estamos tan cansados que no queremos buscar a Dios, solo queremos. Sí, Entonces, este es un gigante que a veces como cauteloso, que no lo vemos tan fácilmente, pero que está allí, ¿sí? A veces caemos fácilmente en hacer las cosas de manera rutinaria, de una manera, digámoslo así, robótica, ¿sí? Ah, ya lo venimos haciendo siempre, venimos orando seguido, entonces Esa canción ya yo no lo hago con una actitud de oración, de agradecimiento, sino que lo hago por costumbre. No me importa Ya ya, subí y revisé y cerré el departamento que estaba abierto. Ay, por favor, les pedimos que apaguen el micrófono. Hay un micrófono encendido. Gracias. gracias. Entonces, vamos a ver cómo se vence Vive, ¿no? Allí en la palabra de Dios también nos menciona quién venció a Isbibenov y dice en 2 de Samuel 21:17, dice de la siguiente manera, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó al rescate de David y mató al filisteo, a Isbibenov. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla, ¿por qué arriesgarnos a que se apague la luz de Israel? Y buscando ese significado de Abisai, ese significado es obsequio de Dios. Abisai es un ayudador. ¿Y quién es nuestro ayudador? ¿Quién fue el que el Señor Jesús dejó como nuestro ayudador? El Espíritu Santo, ¿verdad? Así es, el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos muestra el camino.
También vencemos a Isbibenob con la ayuda del Espíritu Santo cuando no subestimamos los retos de la vida, cuando estamos alertas, cuando estamos apercibidos, estamos alertas, no estamos como, ay, qué pereza esta clase, no, sino estamos muy alertas de lo que el Señor nos quiere enseñar y las herramientas que Él nos quiere dar. Cuando hacemos las cosas con excelencia y aún tomamos tiempo para descansar. Súper importante tomar tiempo para descansar. Así es. Dios nos enseña desde la creación que Él tomó un tiempo también para descansar. A veces podemos pensar, no, tengo que estar todo el tiempo eh, sirviendo o haciendo, pero Dios, recuerden que está pendiente de nuestro corazón. Él busca adoradores, como lo leímos al principio. Él busca adoradores, que lo hagamos de corazón, ¿sí? Pero que también descansemos. Así es, muy importante el descanso. La palabra de Dios nos dice que debemos guardar el día de reposo. Así es que queremos recordarte y animarte a que guardes el día de reposo, a que tengas un tiempo de reposo diario y tengas un día de reposo en donde puedas descansar, en donde puedas compartir con familia. Súper, súper importante y así estás honrando a Dios también. Así es. Y vamos a ver un tercer gigante y la palabra de Dios nos muestra en el libro de Samuel, segunda de Samuel 21:18, dice así: otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai Husatita mató a Sab. Aquí está el gigante, Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Entonces, este gigante Sab, ¿qué representa a nivel emocional? ¿Qué representa este gigante? Significa el límite o el umbral. Cuando el enemigo te pone límites, cuando el enemigo te dice, no puedes ir más allá, cuando no terminas nada de lo que empiezas, cuando eres una persona de puertas para adentro y otra persona de puertas para afuera, cuando somos personas que no perseveramos, somos personas en la oración muy intermitentes, oramos una semana y ya la otra semana no, oramos un día sí, un día no, estudiamos la palabra de Dios de manera intermitente, ahí el enemigo está poniendo límites a nuestra devoción y a nuestra relación con Dios. Entonces nos estamos dejando ganar la carrera por SAP. Así es. Y, y Dios quiere que nosotros perseveremos y que lo que emprendemos lo terminemos. Y de pronto en esta noche Dios quiere hacerte la invitación y que tú puedas reflexionar en algo que tal vez empezaste y no terminaste, pero que sientes que Dios te está llamando a terminarlo. Tal vez iniciaste un estudio eh, y no lo terminaste. Tal vez te propusiste tener, no sé, un tiempo con Dios en las madrugadas y no lo has cumplido. O X cosa que tal vez tú te has propuesto, lo empezaste y no lo terminaste. Dios quiere hoy invitarnos a que hagamos todo en orden y terminemos lo que hemos empezado y que seamos personas íntegras. Integridad significa que seamos el mismo o los mismos en cualquier lugar. Somos los mismos en la iglesia, somos los mismos en el trabajo, en la casa, en el estudio. ¿Sí? No somos unos cuando estamos allí en la iglesia, en la danza, en la alabanza y otros en la casa, sino que somos el mismo. Así es, y vamos a ver cómo derribar a Saf. Recordemos que son 5 gigantes a los cuales se enfrentó David. Nos quedan 2 y vamos a ver cómo derribar a este gigante Saf, cómo vencer a Saf. Vencemos a Saf de la mano de Sibekai, que significa unidad, superar límites. Esto es el significado de Sibekai. Nosotros le ponemos límites al enemigo, no él a nosotros, ¿sí?
Él no nos limita nuestra devoción a Dios. Él no nos limita nuestro tiempo con Dios. Nosotros le ponemos límite al enemigo. Nosotros le decimos, hasta aquí, Satanás. No más con nuestra vida, no más con mi área sexual, no más en mi vida familiar. En mi vida sentimental ya no te abro más la puerta. Las emociones no me controlan. Son el vehículo, no el conductor. El conductor es el Espíritu Santo. Así es. Dios nos dio las emociones, pero nos las dio, recordemos, para amarlo, ¿cierto? Él nos dio la mente para conocerlo, las emociones para amarlo, la voluntad para obedecerle y el espíritu para adorarlo. Entonces, son buenas las emociones, pero cuando ellas nos ayudan a adorar a Dios, no cuando nos controlan y nos alejan de Dios. Entonces, si Becai nos lleva a superar esos límites que quiere ponernos el enemigo, representa esto y nos invita a que vivamos en unidad con Dios. Cuando estamos en unidad con Dios, cuando hay una relación estrecha con el Espíritu Santo, podemos vencer a este gigante. Y también cuando buscamos la unidad con el cuerpo de Cristo, cuando buscamos un amigo, oye, voy a buscar un mentor, voy a buscar una persona que tenga eh, más caminar con Dios, más experiencia con Dios que yo. Voy a buscar una persona que vaya adelante y que haya recorrido más millas de las que yo he recorrido y voy a buscar la ayuda de esa persona para que me ayude a crecer. Y así venceremos a SAF cuando nos ayudamos unos a otros. Así es, cuando no hacemos las cosas siempre solos. Exacto, SAF va a buscar esa autosuficiencia, pero lo vencemos cuando trabajamos en equipo. Primera de Crónicas 25 nos revela el siguiente gigante. Y volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Anán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat, geteo, el asta, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Entonces aquí está el siguiente gigante que es Lami, que era hermano de Goliat. Entonces, Lami significa el conformismo y el enfriamiento. Aquí voy a hacer un paréntesis. Si se les cierra la sesión de Zoom, les pedimos que por favor volvamos rápidamente a conectarnos con el mismo link para finalizar nuestro encuentro de esta noche. Así es. Entonces aquí dice que tenemos menos de un minutico. Vamos a volvernos a conectar y vamos a continuar con este cuarto gigante. ¿Listo? Gracias.